Este mensaje se llama Entre la espada y la pared. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así, que ve venir a Darth Vader y usted está atascado, sin la espada, sin la pistola, y la oscuridad se cierne como usted, el mal se cierne, el problema se cierne sobre usted y no hay escapatoria. Cuando una persona tiene delante una espada y detrás una pared, no puede escapar. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? A ver, levanten su mano. Quiero ver quién no, para que nos venga a compartir cómo le hace. O sea que la situación entre la espada y la pared significa estar en una situación muy difícil. El origen de esta expresión está relacionado con una situación sin salida y está relacionado con los espadachines, ¿no? Cuando un espadachín perdía su espada y el otro lo acorralaba y le ponía la punta de la espada aquí en el corazón, pues ya no había salida, era una situación de muerte, sin escapatoria, entre la espada y la pared. Yo, por ejemplo, de niño decía, no sé si estudiar esgrima o albañilería. O sea, estoy entre la espada y la pared. Hay muchas circunstancias difíciles que nosotros podemos tener en nuestra vida, situaciones por las que estamos pasando quizá el día de hoy. No hay nadie exento de estas circunstancias que nos acorralan totalmente, frecuentemente, que nos hacen sentir que no hay salida, que nos hacen padecer problemas, ¿no? Que nos hacen estar, pues tal vez tristes, deprimidos, angustiados, sin paz, emproblemados. Había dos vampiros que habían estado en una cueva y no podían encontrar comida, pues sangre, ¿no? Para ellos estaban muertos de hambre, de verdad ya había pasado muchos días. Y de repente, así como, pues no sé si oraron al Batman o no sé cómo se llama, el dios de los vampiros. Llega un vampiro, pero así escurriendo sangre. Le dicen, oye, ¿dónde conseguiste tanta sangre? Dice, miren, asómense, ¿ven aquella pared que está ahí? ¿La ven? Sí, yo no la vi. Pues hay circunstancias difíciles, pero una cosa no tiene que olvidar usted, que el amor de Dios por sus hijos sobrepasa cualquier circunstancia. ¿Usted ama a sus hijos? Si usted ama a sus hijos, yo no creo que haya un amor más grande que el amor por un hijo, honestamente, no creo que haya un amor más grande, ¿no? Dicen que tal vez el amor por los nietos, pues tal vez, pero no creo que el amor por los hijos sea más grande que cualquier otra cosa. Y si usted es capaz de dar por sus hijos cualquier amor, usted es capaz de amarlos aunque sean feos, desobedientes, rebeldes, el amor de usted por ellos sobrepasa cualquier circunstancia, ¿o no? Y si usted es capaz de sacar a sus hijos adelante, de cualquier atolladero, usted lo ve atararse y usa sus recursos para que salgan adelante, imagínese el amor de Dios por sus hijos. Si usted es capaz de amar 9 o 10 a sus hijos, Dios le ama a usted 100 o 1000 o 10 millones. No hay comparación entre un amor al otro. Y si usted es capaz de sacar a sus hijos de un atolladero, Dios es 1000 millones de veces más capaz y además quiere, y además tiene más recursos ilimitados para sacarlos adelante. Así que sus recursos son inagotables, no hay manera de que no tenga la manera de sacarnos de cualquier problema. Y vamos a ver una de esas terribles circunstancias de estar entre la espada y la pared. Y se lo voy a leer, usted puede checar en su Biblia, no va a estar acá en la pantalla porque no cabe. Está en Éxodo capítulo 14, usted puede checar ahí en su Biblia, en su celular.
Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 14, versículo 9, vamos a empezar. Y le voy a leer la historia, dice. Bueno, antes le voy a hacer un pequeño recuento histórico. Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, había tenido sus hijos, Isaac, Jacob, las 12 tribus, habían ido con José a Egipto, habían estado allá viviendo muy bien y después fueron hechos esclavos. Había una promesa de Dios de liberarlos. Dios llama a Moisés como libertador. Tienen estas 10 plagas sobre Faraón. Finalmente el pueblo sale libre. Es un pueblo que ya hizo el sacrificio del Cordero Perfecto. Es un pueblo que ya conoció a su Salvador. Y van camino al desierto y de repente el Faraón se arrepiente de haberlos dejado salir y empieza a perseguirlos con todo su ejército. Y ahí estamos. Versículo 9. Todo el ejército del Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. El Faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. ¿Qué sintieron? A veces las circunstancias nos hacen sentir temor, ¿verdad? Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Un chorro de fe, ¿verdad? No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un viento recio del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. E hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida
se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Pues esta es la historia, una historia de un pueblo entre la espada y la pared, y viene la salvación de parte de Dios. Si usted ya es cristiano, si usted cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, sabrá que usted se convirtió en hijo de Dios, pero que ese solo hecho no evita que el faraón, o sea, Satanás y el mundo y todos sus carros lo persigan y lo quieran destruir, muy frecuentemente. Este es un hecho verdaderamente inevitable. Pero el resultado, mi hermano, el resultado de esa persecución dependerá de nuestra actitud delante de esas circunstancias difíciles, y usted puede tomar ante las circunstancias difíciles 3 decisiones posibles. Una, usted puede rendirse al faraón y volver a la esclavitud terrenal y eterna. Cuando usted decide apartarse de Dios, quiere decir que se está rindiendo al faraón, y entonces usted va a vivir en una esclavitud aquí en la tierra, pero lo peor es que va a vivir una esclavitud eterna. Esta es la primera decisión que usted puede tomar. La segunda decisión que usted puede tomar es quedarse ahí entre el mar y el faraón, entre la espada y la pared. Pero seguramente lo que va a pasar es que el faraón le va a atrapar y le va a matar, o en el mejor de los casos le va a devolver a la esclavitud. Y la tercera decisión que usted puede tomar es marchar a través del mar, es buscar lo sobrenatural de Dios, es ver abrirse el mar y caminar a través de lo que Dios está abriendo, y esto se llama caminar en fe. El punto aquí es que Moisés, ante la espada y la pared, decide creerle a Dios antes de que Dios le diga que el mar se va a abrir. Y es que su fe no estaba basada en las circunstancias, en lo que sus ojos veían. Estaba basado en la palabra de Dios. La fe está basada en la palabra de Dios. Y Moisés sabía lo que Dios había dicho 400 años antes. Dios había soltado una palabra para Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 7 dice, el Señor hablando con Abraham le dice: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Abraham ya sabía. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Entonces, había una promesa profética específica que se estaba cumpliendo al pie de la letra. Dios prometió sacarlos de Egipto. Dios prometió en el tiempo exacto que Él dijo exactamente el tiempo, y en ese tiempo exacto se cumplió. Y faltaba la parte de llevarles con bien hasta la tierra prometida y entregárselas. Entonces Moisés sabía que faltaba esa parte y que Dios no mentía, ni se arrepentía, ni cambiaba de parecer. Así que Moisés creyó que Dios cumpliría su palabra. Mi hermano, nosotros tenemos preciosas y grandes promesas en la palabra, pero a veces ni siquiera las sabemos. No tenemos idea qué dice la Biblia. No sabemos qué hay en ese testamento precioso para nosotros. Y a veces la sabemos, pero no la creemos.
Es como si mi papá me hubiera dicho, mira, dejé un testamento ahí, ahora que morí, te dejé un testamento, y en el testamento decía, mira, aquí te dejo un cheque por 10 millones de pesos, ve al banco y cóbralo. Y entonces yo agarro el cheque y empiezo a pensar, ay, no, se me hace que no es cierto. Se me hace que no me van a dar nada, y ahí estoy con el cheque. Ay, no, qué flojera, qué oso. Que no tenga fondos, ¿no? ¡Qué oso! No, mejor aquí lo guardo. Y ahí estamos. Y entonces no recibimos lo sobrenatural, la promesa de parte de Dios. Así que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y empezar a creer a Dios lo que Dios dice. ¿Nos conviene? Sin embargo, ante la falta de fe de algunos del pueblo que empezaron a reclamarle, pues Moisés duda un poco y le pregunta a Dios que qué onda, ¿no? Lo curioso es la respuesta de Dios, porque Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué me preguntas lo que ya sabes? ¿Por qué tienes que orar para hacer lo que está claro que tienes que hacer? Yo he hablado con personas a las que les digo, oye, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, voy a orar. Lo que tienes que orar, si aquí lo dice. Tienes un intelecto, tienes un pensamiento, tienes un criterio, y está en la palabra. ¿Qué tienes que orar? O sea, no está mal orar, pero es el pretexto porque no quieren tomar una decisión de algo que está claro en la palabra. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me preguntas lo que ya sabes? Señor, ¿quieres que te sirva? ¿Por qué clamas a mí? Señor, ¿quieres que le regale un BMW al pastor? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué insistes en no actuar y pensar que yo voy a venir y mover tus patitas? Si te digo que marches, marcha. Voy a orar para que Dios me mueva mis patitas. Pues no. Y luego le dice el Señor, di a los hijos de Israel que marchen. Eso significa que den los pasos de fe, que tomen acción, que sigan el camino que Dios está abriendo enfrente de ellos. Dar los pasos de fe, mi hermano, es actuar de acuerdo a lo que yo digo que creo. Fe es declarar que lo que Dios dice es cierto. Pero la fe, como el movimiento, se demuestra andando. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, si alguien dice creer algo, pero no actúa en consecuencia a lo que dice que cree, pues no es cierto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces yo puedo decir que creo que, algún mal equipo, Dallas. Yo creo que los Vaqueros van a ser campeones, pero pues no. Pues sí, ¿no? Pues, amén. Pero no voy a verlos, no le echo porras, no compro mi banderín, ni mi póster, ni nada. Pues, si yo digo que creo en algo, tengo que dar los pasos de fe de acuerdo a lo que diga que crea. Lo que sea que usted crea, tiene que dar los pasos de fe en lo que cree. Pero si cree en Dios, tiene que dar los pasos de fe, que es seguir lo que Dios está abriendo, el camino que Dios está abriendo, las cosas que Dios está diciendo. Entonces, Moisés es todo lo que necesitaba oír,
y entonces se afirmó en su fe y siguió la guía de Dios que le estaba marcando el camino. Eso es todo lo que necesitamos, mi hermano. Escúchame. Conocer la palabra que Dios ha soltado, reafirmarnos en la fe, crecer en la fe, creer que lo que Dios dice es cierto, dar el paso y buscar la guía del Espíritu Santo. Dios mismo, el Espíritu Santo está en esta tierra para guiarnos. Jesús le dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los, ¿qué? Guiará. Él los guiará. El Espíritu Santo es nuestro guía. Necesitamos buscar la guía del Espíritu Santo. Las circunstancias pueden ser difíciles. En todo momento nos podemos encontrar entre la espada y la pared. Yo creo que si usted y yo nos ponemos a platicar ahorita de circunstancias difíciles, todos tenemos historias y muchas historias que contar. Yo me acuerdo que cuando salí de la universidad, pues yo era muy jovencito el día que salí de la universidad, el último día de clases, tenía yo 20 años. Y con mi compadre, que no éramos compadres, pero nos decíamos compadres, pero ahora sí somos compadres, decidimos darnos un regalo de terminación de curso de la universidad, y entonces contratamos un vuelo que nos iba a llevar a Las Vegas, a Los Ángeles y luego de regreso a la Ciudad de México. Pues fuimos a Las Vegas. A mí ni siquiera me dejaban entrar a los casinos porque no tenía la edad legal. Entonces pues comíamos, íbamos a shows y bueno, ahí estuvimos. Fue muy breve y además íbamos de estudiantes. Usted entiende, ¿verdad?, cómo viajan los estudiantes. Difícilmente habíamos completado para el vuelo y los hoteles, digamos al hotel más barato que había, y nos íbamos al buffet de un hotel ahí medio rascuachón, pero el buffet, bueno, no el buffet, servían todos los días un sándwich de jamón, como 2 centímetros de jamón con queso y ensalada y una coca, $1. Pues ¿qué cree que comíamos? Pues sándwich de jamón, ¿no?, con coca, ¿no? Padrísimo. Ni uno de los dos hablaba inglés, ni una palabra de inglés. Y pues llegamos a Los Ángeles, pues tomamos ahí el tour del autobús, y pues la verdad es que en Los Ángeles nosotros pensábamos que todo el mundo hablaba español. Pues no nos tocó ni uno que hablara español. Entonces, pues ¿qué comemos? Y cuando habíamos salido de aquí habíamos preguntado en inglés, como algo para comer, y nos dijeron, pues vayan a los buffets, ahí no hay, pues sí, pues ya no nos alcanzaba. Entonces alguien nos había dicho que en inglés huevos con jamón se decía jamanex. Entonces llegábamos a desayunar, ¿qué quieren? Jamanex. Y en la comida, jamanex. Y en la cena, jamanex. Y ya estábamos hartos después de 3 días de jamanex, y dijimos, vamos a oír pues vamos a ver el menú. Ahí el menú, pues no, quizá que no vayamos a pedir unos tacos de cabeza y qué oso, ¿no? Aquí en Los Ángeles, imagínate qué van a decir de nosotros, nacos. Mejor vamos a oír lo que dicen los de la mesa de junto y vemos qué les traen, si nos gusta, pues lo pedimos. Bueno, pues el de la mesa de junto le entendimos que decía hamburger. Entonces llega la mesera y pues, habló, quién sabe qué decía, y le dijimos hamburger. Y entonces la mesera en inglés empezó a hablar. Me imagino que nos preguntaba qué tipo de pan, qué tipo de queso, qué tipo de cocimiento, qué tipo de ensalada. No sé qué tanto habló y se nos quedó viendo como preguntando, ¿no? Jamanex. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando nos regresamos a México. Era el último día.
de verdad, no, es verdadero esta historia. Lo del ham and eggs no, porque sí sabíamos decir sándwich, ¿no? Llegamos al aeropuerto y pues usted sabe lo que es los letreros en inglés, ¿no? Bueno, en los aeropuertos, ¿no? Gate 25. ¿Quién sabe qué dijo y quién sabe para quién será, ¿no? Pues ahí andamos, ¿no? Y pues por fin vimos ahí uno México, y pues entramos y nos subimos al avión, y de verdad, estábamos, mi compadre se había ido hasta atrás y yo estaba hasta adelante, y de repente en el sonido empieza a hablar, o sea, todos estaban subiendo los pasajeros, y empieza a decir el piloto, algo en inglés, así como McDonald's, quién sabe qué, algo en inglés, y de repente dice, Chicago. Compadre, este avión va a Chicago, bájate, compadre, vámonos, este avión va a Chicago, sí, a Chicago, compadre, acaban de decir, vente, vámonos. Y miren la gente, pues atacada de la risa, ¿no? Las aeromosas nada más nos veían porque pues no hablaban español, no sabían ni qué estábamos diciendo, hasta que por fin, pues nos sentíamos desesperados, traíamos $1 entre los dos. Imagínense que nos fuéramos a Chicago, ¿qué hacíamos? O sea, Chicago está más lejos que Los Ángeles para venir caminando. Pues de verdad estábamos bien angustiados, bien desesperados, hasta que se para un señor ahí medio conteniéndose la risa y dice, no muchachos, siéntense, este va para México, siéntense, tranquilos. Pero qué angustia de verdad. Imagínense, cuando las circunstancias te acorralan, cuando te ponen entre la espada y la pared, necesitas buscar tu promesa en la palabra. Buscar tu promesa en la palabra. Necesitas creerle a Dios, fe y pasos de fe, y necesitas la presencia y la guía del Espíritu Santo en tu vida, porque el Señor abre caminos, abre sendas donde parece que no hay. Él es sobrenatural, Él es milagroso. Isaías capítulo 42 dice, el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Versículo 16, conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados, ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando los israelitas estuvieron entre el mar y Faraón, antes de que el camino por el mar se abriera, sucedieron dos cosas sobrenaturales. Escuche esto. El versículo 19 dice, entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio la vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Cuando la Biblia habla del ángel de Dios o el ángel del Señor, está hablando de Jesús. ¿Se acuerdan cuando estaba Abraham y dice que vino el ángel del Señor a visitarlo y comió con él y platicó con él? Pues era Jesús. Jesús iba ahí con el pueblo. Estamos hablando de una teofanía, o sea, una manifestación real del Hijo de Dios. Y el ángel de Dios estaba, Jesucristo, el buen pastor, ¿sabe qué estaba haciendo? Cuidando a su rebaño. Y la columna de nube representaba la gloria del Padre.
presente como el escudo que Él ha prometido que será para nosotros. El profeta Isaías declara: verdaderamente son mi pueblo, hijos que no me engañarán. Así se convirtió en el Salvador de todas sus angustias. Él mismo. ¿Quién es el mismo? Dios. Él mismo los salvó. No envió un emisario ni un ángel común y corriente. En su amor y misericordia los rescató Él mismo. Los levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antes. Entonces, la primera cosa sobrenatural es que el ángel del Señor se puso entre el pueblo y los enemigos. Y la columna se puso entre el pueblo y los enemigos. Y dice la palabra que había luz del lado de Israel y había oscuridad del otro lado. Pero sucedió otra cosa sobrenatural, además, en ese mismo instante. Se narra en el versículo 21, dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. Dice que vino un viento recio que abrió el mar, así como un camino. ¿Quién era ese viento recio? Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Jesús había ascendido a los cielos 10 días antes y les había dicho: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Entonces estaban ahí juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fue el Espíritu Santo el que abrió la senda a través de las circunstancias tan difíciles. El Espíritu Santo es un viento recio que trae poder y abre salidas donde no existen, pero que Dios dijo que existirían. Así que, mi hermano, en esas circunstancias toda la plenitud de Dios se manifestó, la Trinidad completa se manifestó para beneficio de sus hijos. Y lo que es más importante, todo lo que sucedió en aquella ocasión fue un padre por sus hijos. Pero ese padre no cambia. Todo lo que sucedió en esa ocasión está disponible hoy para sus hijos. Porque el Padre no cambia. Dios no cambia. Sigue siendo el mismo. Tiene el mismo poder, tiene las mismas salidas. Sigue siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para nosotros, para beneficio de nosotros. Amén. ¿A quién se le antoja? A todos, ¿verdad? Ahora, quiero hacerte notar dos cosas muy profundas en esto. Primero, debes tener paciencia y esperar que Dios cumplirá a pesar de que a ti te parezca que no lo está haciendo o que se está tardando. Debes saber esperar el tiempo de Dios. Yo he visto las películas sobre el Éxodo y sobre Moisés, y desde de los 10 mandamientos, aquella de Charlton Heston, y en todas esas películas, cuando Moisés levanta la vara, al instante se abre el mar, pero no es lo que dice la Biblia que sucedió. Moisés levanta la vara y no pasa nada. ¿Sí me explico? En la película parece que levanta la vara y como una cortina se abre, ¿no? Pero dice la palabra que no, que empezó a venir como un viento recio toda la noche. Toda la noche.
Ahora imagínese si usted tiene al ejército más poderoso del mundo a escasos metros de usted que lo quiere matar y usted no tiene para defenderse más que una cuchara. Ahora, si usted fuera Rambo, con esa cuchara se los echaba, ¿no? Pero como no es Rambo, ¿qué es lo que usted quiere? Pues la salida, pero ya. Pero no sucedió así. Toda la noche estuvo soplando el viento recio. Usted tiene que tener la paciencia y la fe de saber que Dios tiene sus tiempos. Y los tiempos de Dios son mejores que el de usted y los míos. Eclesiastés dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que hace bajo el cielo. Y la segunda cosa que quiero mostrarte aquí en esto es que además de que debes esperar con paciencia el tiempo de Dios, tú debes estar sabiendo discernir entre tu perspectiva y la perspectiva de Dios. Usted sabe que son perspectivas diferentes. Tu perspectiva y la perspectiva de Dios son perspectivas diferentes, ¿no? Absolutamente. Entonces, Dios respondió, Dios cumplió su promesa. Pero había dos perspectivas en ese momento. Escuchen, porque esto es algo que nos pasa. Los israelitas, lo único que les importaba y lo único que querían era salvar su vida. Esa era su perspectiva. Esa a veces es nuestra perspectiva, ¿no? Pues yo nada más quiero que Dios me saque de esta bronca, que me sane, que me saque de esta bronca financiera, familiar, de trabajo, etcétera, y pues ya esa es toda mi perspectiva. Pero Dios tenía otra perspectiva. Dios tenía la perspectiva de que iba a sacar ese pueblo de ahí para que conquistara la tierra prometida, para que llevara su palabra y acabara con la iniquidad, con la maldad. Esa era la perspectiva de Dios. O sea, Dios iba a cumplir un propósito menor, que era salvarles la vida, para cumplir un propósito mayor. Siempre que quieras salir de un atolladero, pregúntate, ¿por qué Dios me sacaría de este aprieto? ¿Por qué querría sacarme de este aprieto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo mi propia vida o para cumplir su voluntad? Cuando una persona se acerca a Cristo por primera vez, pues todos nos acercamos, todos los que estamos aquí nos acercamos a Dios por una necesidad, obviamente, ¿no? Porque queríamos que, no sé, que nos sanara, que nos diera trabajo, que nos ayudara en nuestro matrimonio, que las Chivas fueran campeonas, algo necesitábamos en nuestra vida. Y Dios responde, obviamente, ¿no? Dios responde, porque Dios quiere respondernos para que le conozcamos su poder. Pero cuando empezamos a vivir la vida en Dios, sí necesitamos preguntarnos, ¿por qué querría Dios sacarme de esto? ¿Para que mañana esté igual? ¿Para que siga en las mismas? ¿En la misma onda? ¿En mis propios propósitos? ¿En mis propios intereses? ¿En mi propia visión? ¿O para cumplir con su propósito? Si tu vida o alguna circunstancia de tu vida en este momento se siente entre la espada y la pared, entonces necesitas tú tres cosas. Encontrar tu promesa en la Biblia. Encontrar tu promesa en la Biblia. Ahora mira, la Biblia es un libro escrito que tiene muchísimas cosas, muchas promesas y muchas cosas. Eso que está escrito se llama logos, o sea, escritura, palabra. Pero para que la Biblia se haga realidad en tu vida,
Tú necesitas que esa promesa cobre vida delante de tus ojos. O sea, que tú digas, esto es para mí. Y entonces esa palabra logos escrita se convierte en una palabra rema, en una palabra viva, efectiva, para mí. Si yo leo una novela, todo es logos. Todo es logos. Me divierte, me entretiene, me entristece, etcétera, pero todo es logos. Si yo leo la Biblia así nada más, todo es logos. A veces no le entiendo, a veces digo, qué mala onda, qué buena onda, chido, no chido, etcétera, ¿no? Pero cuando tú empiezas a leerlo con la guía del Espíritu Santo, esa palabra puede tomar realidad para ti y convertirse en una promesa personal para ti. Lo segundo que tienes que hacer es dar los pasos de fe. La fe toma lo que Dios dice y cree que es cierto. Por ejemplo, dice la palabra, por mi llaga fueron todos ustedes sanados. ¿Crees que Dios te puede sanar o nada más es literatura? También Jesús dijo, yo les dejo mi paz. La paz que yo les doy no es la paz que el mundo les da. ¿Es neta o es literatura, logos? Cuando yo creo lo que Dios dice, entonces estoy expresando una humildad, porque estoy diciendo, yo no lo puedo hacer, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Me explico? Ahora, recuerda que el punto principal de la fe no es que obtengas cosas, sino que estés donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas. La tercera cosa es seguir la guía del Espíritu Santo en tu vida. Seguir la guía del Espíritu Santo. Y entonces la presencia de Dios se manifestará en plenitud, te defenderá de tus enemigos y el mar se abrirá. Amén. Mira, mi hermano, no hay circunstancia en la que estés pasando ahorita. No hay circunstancia por la que estés pasando ahorita que sea imposible para Dios vencerla. No hay. No hay mar, por grande que sea, que no pueda ser abierto. No hay pared, por fuerte que sea, que no pueda ser derribada. El pueblo de Israel llegó ante los muros de Jericó y Dios les dijo, nada más toquen la trompeta. Y los muros cayeron. Tú debes creer esto y apropiarte de la fe. Cuando Dios está listo, está listo. Y cuando tú lo buscas, Dios va a darte la salida, pero va a hacer otra cosa más por ti. Dice la palabra que cuando el pueblo acabó de pasar por el mar, los egipcios se metieron. Y entonces Dios le dio la orden a Moisés, vuelve a extender tu vara, y entonces el mar se cerró. Dios te va a dar la salida, pero va a hacer algo más. Va a destruir a tus enemigos. Esta es la enseñanza. Yo siento que hoy podemos ser libres de una situación de estar atrapado entre la espada y la pared. No sé qué sea, pero siento en este momento que hay algunas personas con una angustia tremenda por una situación, mucha angustia. Y hay una promesa de parte de Dios de darnos su paz.
Y yo quisiera orar, si esta es tu situación, vamos a orar por toda circunstancia, porque Dios abra el mar. Vamos a orar por todo. Pero ahorita específicamente, creo que hay personas con mucha angustia que necesitan la paz de Dios antes que nada. Antes que nada. Antes de ver el mar abrirse, la paz de Dios. Y la paz de Dios no es como el mundo la da. La paz de Dios es tremendamente grande. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo se recibe la paz? Fíjese, aquí viene una promesa. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa. ¿Es rema para ti? ¿Es viva para ti? ¿La crees? ¿Crees que es para ti? Si crees que es para ti, aquí dice cómo recibirla. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cómo se obtiene la paz de Dios? Presenta tus peticiones, cree que va a resolverlas y dale gracias. Vamos a orar. Vamos a ponernos todos de pie. Y si tú estás en esta circunstancia en que necesitas la paz de Dios, levanta tus manos y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, en esta tarde estamos entre la espada y la pared, Señor. Presentamos a ti nuestras peticiones, Señor, sobre este asunto. Tú sabes este asunto personal de cada uno. Pedimos, Señor, que tú abras una senda en el mar. Te damos gracias porque sabemos que tú no mientes, Señor, que para ti no hay nada imposible. Te damos gracias porque sabemos que a partir de este momento tu respuesta está en camino. Ya fue concedida. Porque dice tu palabra, Señor, que donde dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, tú respondes. Y ahora estamos de acuerdo. Y te damos gracias, Señor, por la respuesta. Hoy descansamos en tu paz. En el nombre de Jesús, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre mi vida, sobre mi mente y sobre mi corazón. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.